Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros nuevamente, acompañándonos en este último Balance Talks del año. Y para cerrar el año, se nos ocurrió esta vez convocar a una persona que para todos los que jugamos a rugby en algún momento fue muy importante, un ídolo, un honor tenerte con nosotros, el señor Hugo Porta, capitán de los Pumas. Ex capitán, digamos, y enorme capitán, uno de los mejores jugadores de rugby de la historia. Apertura, el tipo, para los que no, no hablo para mi generación, porque te conocemos de memoria, Hugo, y fue un ídolo para todos nosotros, adentro y afuera de la cancha. Pero bueno, a las generaciones nuevas quizás no te conocen tanto. Así que En realidad, no sé, si querés, en realidad lo que quería decir es que uno en la vida siempre quiere trascender generalmente por lo que hace, ¿no? Y a mí el rugby me ha dado la oportunidad de trascender más allá de mi carrera deportiva, digamos, porque la verdad que recibo mucho cariño de la gente, mucho reconocimiento, y eso está bueno, porque en realidad todos queremos que se nos recuerde, ¿no? sí, tal cual. Y bueno, la verdad que a mí me gustaría, para empezar, y para presentarte mejor con palabras, mostrar un video, como decías vos, de la jugada buena, ¿no? Para que los chicos puedan entender quién era Hugo Porta. Para mí, uno de los mejores jugadores que yo vi dentro de una cancha de rugby en mi vida. Andy, si podés poner el video. Bueno,
Qué No lo manera, yo me recuerdo. qué manera de amagar, Dios mío. Yo después no vi nunca más a alguien que amague como vos, te voy a decir la verdad. Lo busco y no lo encuentro. Y quiero aclarar para los más jóvenes que los que estaban ahí tratando de agarrarlo a este señor eran los mejores del mundo, porque eran lo de negro, los australianos, ¿no? Los ingleses, los galeses. Qué bárbaro. Sí, fue una época de una época intensa. Yo siempre digo que hay etapas en la vida y que las etapas hay que vivirlas con intensidad para después no tener, digamos, ese pensamiento de que, uy, podría haber hecho esto, ¿no? Esto se relaciona también un poco con el manejo del tiempo, que es algo que no podemos manejar porque el tiempo pasa y no lo podemos recuperar. Por eso yo siempre le digo a los jóvenes que hay que vivir intensamente y hay que vivir cada etapa en su plenitud. Sería muy triste que yo hoy a los 69 años quisiera seguir jugando al rugby. Entonces, como jugué suficiente cuando me tocó y era una prioridad porque era joven, estaba estudiando y mi actividad me lo permitía, hoy puedo ver un partido de rugby y lo veo con mucha alegría y me siento en la piel de los jugadores que están jugando, pero no me muero por entrar a la cancha, porque es algo que ya pasó y que fue una etapa muy linda de mi vida, muy linda. Sí, qué importante lo que decís del tiempo, ¿no? Yo siempre digo que el tiempo es lo único, es lo más valioso que tenemos, porque es lo único que Sí, no podemos recuperar ni comprar. sí, y tal cual. Yo siempre le digo a los más jóvenes que están jugando al rugby hoy que hay tiempo para todo, que el rugby, el juego del rugby, lo que nos enseña, de cierta manera, es administrar nuestro tiempo. Cuando uno se está preparando para jugar, hoy los chicos por ahí te dicen, no, pero yo no tengo tiempo porque tengo que ir a lo de mi novia y la verdad que yo siempre digo lo mismo. Por ahí van al gimnasio y se pasan en el gimnasio 4 horas, cuando pueden ir al gimnasio a hacer su rutina en una hora y después seguro que van a tener tiempo para ir a ver a la novia, para estudiar y para divertirse, ¿no? Porque digamos que el rugby que yo jugué o como yo entiendo el deporte, yo el deporte lo entiendo como un vehículo hacia el futuro, lo entiendo como un lugar donde uno puede sentirse contenido, puede hacer amistades, pero fundamentalmente donde uno empieza a incorporar actitudes que nos van a acompañar después en la vida, ¿no es cierto? El rugby, que es un deporte de equipo, una de las cosas que enseña, digamos, es esto de ser solidario, de ayudar al otro, de jugar con lealtad, que es algo fundamental. Hay mucha gente, bueno, hoy el rugby está, digamos que está en la picota, ¿no? Pero hay mucha gente que confunde al rugby como una expresión de violencia, y el rugby no es eso. El rugby es iniciativa, es tomar decisiones, y yo te aseguro que al rugby gana, hay que ser fuerte, pero al rugby gana el más inteligente, no gana el más fuerte. Entonces, estas son cosas que después en la vida se pueden aplicar y que sirven. Sí, sí, totalmente. Yo siempre, es un mensaje que trato de decirle a todo mi equipo en balas, ¿no? Todo esto que acabas de decir, las ganas de superarse, de ser mejor, de entender que el equipo es más que uno. Y que si uno quiere ganar, no solamente tiene que tratar de ser mejor uno, sino tratar de ser que el de al lado sea mejor también. Sí, Este, sí, hay una gran diferencia entre ser un equipo y ser un grupo. claro. Yo creo que la diferencia entre ser un equipo y un grupo radica en que en el equipo tiene que haber una excelente comunicación entre todos, tenemos que saber todos hacia dónde vamos, tenemos que saber cuál es el objetivo
y un poco dejar las apetencias personales de lado. Eso hace que, teniendo un objetivo en común, sabiéndolo comunicar, mirá, a mí me pasó, yo cuando digo nosotros, yo hablo de mi club, no es porque el club sea mío, sino porque yo he jugado para un solo club en mi vida, que es Banco Nación. Nosotros éramos un club modesto y somos un club modesto en la actualidad, pero de a poquito se fue armando, digamos, un proyecto. Tuvimos un plan. El plan en un principio era tratar de perder por menos de 80, después fue tratar de perder por menos de 20, después fue tratar de ganar 2 o 3 partidos por año, y así fuimos creciendo, y llegó un momento que el equipo llegó a, bueno, a ser campeón de primera división. ¿Por qué fuimos campeones? Primero porque hicimos algo con mucho amor, hicimos algo por nada, más que por la alegría de divertirnos y de jugar. Y esa comunión entre todos hizo que en algún momento nuestro equipo, que sentía jugar al rugby de una manera, ya no necesitábamos a veces ni hablarnos, solo con mirarnos sabíamos en qué punto de la cancha nos íbamos a encontrar, cómo le gustaba a Fabián Turnes, que era quien jugaba al lado mío, que yo le pasara la pelota. Entonces, esas cosas hacen que el conjunto, digamos, juguemos todos a lo mismo. Y la verdad que, bueno, que nos hemos divertido mucho y seguimos cosechando la amistad que hicimos en esa época de jugadores, ¿no? Sí, la verdad que es impresionante. A mí me tocó vivir toda esa época y el equipo que ustedes tenían era impresionante. Tenía todo eso, tenía esa pasión, tenía esa manera linda de jugar y se convirtió un poco también en base de los Pumas de ese momento, que lograron casi el milagro de ganarle a los All Blacks por primera vez. En la Pero época, no le ganamos. Empatamos, la gente se acuerda más porque empatamos que sí, en la época que los Pumas jugaban en la cancha de Ferro, y yo ese día estábamos en la misma cancha, vos estabas adentro y yo estaba en la tribuna. Pero, fue un día inolvidable para todos los que los jugamos a rugby en ese momento y contanos qué pasó ese día de adentro de la cancha. Bueno, ustedes saben que una de las cosas que hay que tener cuando uno juega algo, cuando uno va a buscar algo, es creer en sus propias fuerzas, es creérsela un poco. A veces los argentinos no la creemos demasiado, hay que creérsela un poquito. Esto hace que uno sepa que cuando va a jugar contra los All Blacks, por la historia de los All Blacks, por sus resultados, uno sabe que son un equipo superior a uno. Pero bueno, esa locura de pensar que uno puede ganar y de creérsela un poquito, hace que uno entre a la cancha y piense que puede ganar el partido. Así que cuando entramos a jugar contra los All Blacks, habíamos jugado la semana anterior y habíamos perdido, pero habíamos jugado un muy buen partido. Entonces, ganamos como ganar en confianza, ¿no? Pensamos que se podía, que creímos que se podía. Fue un día increíble para la Argentina y para el rugby argentino. Yo digo que siempre la historia del rugby la escribimos durante distintas épocas, distintos protagonistas, digamos, ¿no? Pero la escribimos entre todos. Entonces, fue un día, bueno, en que el equipo no jugó muy bien, pero yo tuve la suerte de poder hacer todos los puntos del partido y hasta hace muy poquito era el único partido donde no habíamos perdido contra los All Blacks. Así que ahora tuve la suerte, que siempre lo había sostenido, que yo iba a estar con vida para ver
a los Pumas ganarle, a los All Blacks. Y el otro día, bueno, tuvimos la alegría de que los Pumas ganaran. Me pasó algo especial, ¿no? Porque fue una gran emoción, pero tuve la necesidad de salir a transmitir que para mí había sido un triunfo, que yo me sentía en la piel de los jugadores, porque había muchos que me decían, bueno, Nico Sánchez, que hizo todos los puntos, te batió el récord de puntos. Bueno, los récords son para ser batidos, y después había que explicarle a la gente, pero yo gané, porque yo estoy del lado de los Pumas. O sea, fue ese partido, el empate con los Pumas, con los All Blacks, fue muy recordado, porque el partido terminó en el último minuto y por un error que cometimos no lo pudimos ganar. Pero sí, fue un día, son de esos partidos icónicos en la historia del rugby argentino. Me acuerdo que terminamos con el scrum en 5 yardas a favor y no lo pudimos cerrar. Qué lástima, porque hubiera sido, pero igual fue, ¿vos te acordás el equipo que entró a la cancha? ¿De memoria? Sí, no, de memoria no, pero debe haber sido Cash, Cubelli y Morel, después debe haber sido Iacchetti y posiblemente Milano, después debe haber sido el Flaco Ure, Tommy Petersen y el otro por ahí, Gabriel Travaglini, no sé quién puede haber sido el otro. Después era Holgrim, yo, Cuesta Silva, Turnes, uno de los Lanza, Bernardo Míguez era el 15, y me falta algún izquierdo que me va a matar porque no lo acuerdo. Ese Lanza era otro difícil de agarrar, ¿eh? ¿Qué lo parió? Sí, lo que pasa es que uno muchas veces, la verdad que yo tuve la suerte de poder jugar muchos años al rugby, muchos años. Tal vez hoy, con la continuidad que tiene todo el tema de las distintas competencias que hay y lo físico que se ha hecho el juego del rugby, es muy difícil encontrar un jugador que pueda jugar durante 20 años. Hoy los jugadores juegan 5 o 6 años en el gran nivel. Así que para mí ha sido una suerte. Muchas veces me cruzo con gente que me dice de alguna jugada y la verdad le digo que sí, pero no sé si me acuerdo realmente de la jugada, ¿no? Claro. No, es cierto lo que decís. ¿Cómo cambió el rugby, no? Creo que todos los deportes en general evolucionaron a una exigencia cada vez más grande, a una velocidad cada vez más grande, una fuerza cada vez más grande, pero en el rugby, yo personalmente, que lo jugué también, no tantos años como vos, pero bueno, digo, yo hoy no entro en la cancha ni loco, te mata. ¿Cómo lo sentís vos, el rugby de tu época? Me queda... Repetime lo que me preguntaste, porque te me quedaste congelado. Perdón. ¿Cómo cambia los deportes, ¿no? Y cómo cambió el rugby en particular desde nuestra época ahora? ¿Qué reflexión haces con respecto a eso? Que parece que entras a la cancha hoy, yo no me metería a jugar ni loco, te matan. No, la reflexión que uno puede hacer, yo siempre digo que el deporte es parte de la expresión de la cultura de un país, ¿no es cierto? La cultura hoy de todos los países está cambiando, hoy cambia la cultura por el coronavirus, digamos, y al respecto te voy a contar algo que viví el otro día y me pareció increíble. Estábamos con un arquitecto en una obra y él me mostraba el teléfono y estaba corrigiendo con un arquitecto que estaba en su estudio el plano de la obra. Pero eso no era solamente lo que estaban haciendo. Había una persona que era la encargada de las instalaciones, que estaba en Neuquén, y nosotros estábamos en Pilar, y la otra persona estaba en el estudio del arquitecto que está en Belgrano, y los tres estaban comunicados, hablando y trabajando los tres en el mismo plano.
Entonces me comentaba que, por ejemplo, desde la pandemia, él tiene 15 nuevos empleados en el estudio que no se ha encontrado personalmente con ellos, y que esos 15 empleados viven, uno en Tucumán, el otro en Córdoba, el otro en Neuquén, y trabajan todos a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? Cambia la cultura del trabajo y cambia la cultura en el rugby, porque el rugby es una actividad que hoy, a través de todo el desarrollo que hay de Internet y de las computadoras, hoy un jugador de rugby entra a la cancha con un input de información que nosotros no teníamos. Hoy entra un jugador a la cancha y sabe que el de enfrente patea con la zurda y no con la derecha, sabe que taclea menos con el hombro izquierdo que con el derecho, sabe dónde lo tiene que ir a taclear y dónde lo tiene que ir a buscar, lo cual hace que hoy el jugador a lo mejor piense un poco menos de lo que pensaba en nuestra época. Y la verdad que se convierte un poco en una persona que ejecuta órdenes, ¿no? A mí a veces me asusta un poco esto, porque yo pienso que el rugby, o el rugby que yo jugué, me dio una cosa que yo jamás voy a enajenar, que es la libertad. El rugby me permitió a mí elegir y hacer y tomar mis propias decisiones, cosa que después me sirvió en la vida, digamos. El rugby me enseñó a pensar. Entonces, el juego de hoy es un juego muy veloz, es un juego muy físico, pero no sé si es un juego que cumple con la misión que tiene que tener el deporte, que es no preparar, digamos, gente que pueda recibir órdenes, sino preparar gente que pueda tomar decisiones, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la libertad, tiene que ver con que al jugador dentro de la cancha, si yo estuviera entrenando un equipo, jamás lo limitaría, le permitiría una expresión total, y creo que de esa manera él encontraría sus límites, ¿no? Esa confianza con quien te entrena, pero esto también sucedía cuando el rugby no era un deporte profesional. Porque la otra cosa fundamental es, o que a mí me pasó, yo siempre fui dueño de mí mismo jugando al rugby. A mí nadie me obligó a jugar, o nadie me dijo, tenés que hacer esto si no te saco de la cancha. Entonces, es muy difícil comparar un trabajo con una diversión. Y el rugby se ha transformado hoy para algunos en un medio de vida, cuando para vos y para mí fue un modo de vida, no un medio. Entonces, hay muchas cosas que hicieron que el juego cambiara. Sí, y todo lo que decís, dijiste varias palabras muy importantes, ¿no? Libertad, pensar, le agrego la creatividad, ¿no? El poder ser creativo, digamos, la expresión total, tiene que ver con una manera de encarar no solamente el deporte, sino la vida y el trabajo, porque uno puede trabajar por obligación, que es un embole, o trabajar con todos estos condimentos, digamos, de poder ser creativo Sí, y ser libre hay algo también para reflexionar, que es el tema de ser digno, o sea, de tener la dignidad de poder trabajar, o sea, de trabajar de tal manera que uno sienta que es digno del trabajo que está haciendo. Esto es muy importante, sentirse como parte de algo, ¿no es cierto? Sí, Una de las cosas, mira, algo que puedo contar es que yo trabajé toda mi vida en la empresa que tenemos con mi familia. Tenemos una empresa hace 70 años que la fundó mi padre. Mi padre fue siempre un tipo muy exigente, y yo, hoy tengo 69 años, y que a la telefonita me sigue diciendo Huguito, porque mi viejo se llamaba Hugo.
A mí el deporte me permitió, el rugby en realidad me permitió, durante los años que he jugado, durante 80 minutos, los fines de semana, yo era Hugo y mi viejo era Huguito. Entonces, me permitió, digamos, expresarme y ser. Y permitió ser. Y vos sabés que me sucedió algo increíble. Cuando mi padre falleció hace unos años, trabajó hasta los 96 años mi papá. Yo trabajo con mi hijo, que por supuesto no se llama Hugo, se llama Mariano, y la verdad que mi relación con Mariano mejoró muchísimo en el momento en que yo le pude decir a Mariano lo importante que él era, lo bien que trabajaba, reconocer en él aptitudes que yo no tengo. Y eso hizo que nuestra relación hoy sea una relación fluida, que él esté mucho más contento en el trabajo. Entonces me parece que algo importante en el trabajo es escuchar a los demás y también incentivar a la gente, entusiasmarla con el trabajo y hacerlo sentir como parte de un equipo, como parte de un todo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Realmente es muy importante y el título de la charla de hoy era justamente el equipo ante la adversidad, ¿no? Para traer a colación nuevamente el logro histórico de Argentina, de los Pumas frente a los mejores del mundo, que son los All Blacks, el otro día, después en un año tan especial, tan atípico, donde el mundo se rompió, donde los Pumas estuvieron encerrados no sé cuánto tiempo por la pandemia, y cómo reacciona de repente un grupo que es un equipo, cómo reacciona el ser humano, ¿no? Frente a la adversidad y de repente logra algo que tiene que ver con lo anímico, con lo espiritual. ¿Cómo definirías eso, ese plus que el equipo tiene o las personas tienen para lograr algo que técnicamente es muy difícil gracias a ese fuego, ¿no? Bueno, yo creo primero que todo esfuerzo vale la pena, ¿no? Cuando uno hace las cosas, cuando uno hace algo, como decían los griegos, ¿no? Los griegos decían, uno en la vida tiene que tratar de hacer lo mejor posible. No importa qué es lo que haga, pero tiene que tratar de hacerlo lo mejor posible. Indiscutiblemente que estos chicos, que son profesionales, trabajaron como trabajan a lo mejor muchísimos de los argentinos que se levantan todos los días con un montón de problemas y van a su trabajo. Estos chicos tuvieron la oportunidad de trabajar en algo que les gustaba y en algo que les divertía, con lo cual ese esfuerzo fue acompañado también por una satisfacción más allá del sufrimiento que a lo mejor puede tener otro trabajador en la Argentina. O sea que ellos son realmente bendecidos con la oportunidad de poder hacer algo que les gusta y para lo cual se han dedicado y han puesto mucho empeño. La camiseta que usan ellos tiene un significado especial. Es una camiseta que tiene una gran historia. Quien se la pone sabe que la tiene que dejar un paso adelante de donde se la puso por primera vez. Y es una responsabilidad muy grande que ellos han asumido muy bien. Yo siempre digo, bueno, que la camiseta de los Pumas es de todos, no es de los Pumas. Es nuestra, es de los que están escuchando. Y que nosotros se las prestamos a los Pumas para que en 80 minutos hagan con la camiseta lo que haríamos nosotros. Después, cada partido es un nuevo problema a resolver. Y yo, qué sé yo, te puedo decir, ahora que estamos en un tema de actualidad total, mirá qué prueba tienen los Pumas hoy por delante, ¿no? Porque con todo esto que ha pasado, con la velocidad de las comunicaciones, con cómo suceden las cosas, Pablo Matera, que es un gran capitán
estoy seguro que ha evolucionado como persona y es una gran persona, pasó de ser el gran capitán y la estrella a ser hoy el villano y a estar hoy cuestionado por muchísima gente. Entonces, esto seguramente le va a templar el espíritu a Pablo y le va a templar el espíritu al equipo, que tiene que salir a jugar este fin de semana contra Australia, un partido muy duro. Entonces, cada partido es un problema a resolver. Pero bueno, la cuestión es estar unidos y tener un mismo objetivo, ¿no? ¿Cómo ves este problema para Pablo y para el equipo? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Hay que hablar de él porque está sobre la mesa y realmente es una crisis que hay que ver cómo se supera contra un equipazo aparte, ¿no? Bueno, primero le voy a dar una primicia. Yo nunca escribo los diarios, mañana va a salir una nota en La Nación firmada por mí diciendo lo que pienso de todo esto y de lo que ha pasado. Pero desde ya se los puedo adelantar. El rugby argentino está en una transición y en una transformación muy importante. Entonces hay cosas que no son más como antes. Pablo Matera es capitán de los Pumas y hubiese sido capitán durante la época mía y lo es ahora. Nadie lo va a descubrir a él como jugador, nadie lo va a descubrir a él como persona, porque una cosa a destacar es que el capitán de los Pumas lo ponen los dirigentes, pero lo reconfirman los jugadores. O sea, hoy los jugadores se sienten representados por Pablo Matera. Y en un ambiente como el de hoy, un ambiente totalmente profesional, donde las comunicaciones son tan importantes, hay algo que falló en la Unión Argentina de Rugby. Falló el sistema, porque ese jugador que es capitán de los Pumas, más que ninguno, debe ser asesorado. Debe ser asesorado en cómo debe comunicar las cosas, debe ser asesorado sobre qué temas tiene que hablar, debe ser asesorado sobre temas de género que están hoy tan en el tapete. Los jugadores de la NBA son jugadores que no solo juegan al básquet, sino que la NBA se preocupa de su parte intelectual. Y es algo que el deporte argentino debe hacer y que el rugby debe hacer. Nosotros no queremos robots que tengan los músculos que les salgan por las orejas, sino que queremos tipos que piensen, tipos que estudien. Y esto es muy importante. Vos sabés que nosotros en un partido de rugby dura 80 minutos. Vamos a contarle a la gente que nos está escuchando. Pero la sangre del rugby argentino corre por la vena de los clubes. Nosotros en los clubes, como vos, Claudio, en tu club, yo en mi club, pasamos mucho más que 80 minutos. Pasamos 4 veces ese tiempo. Y ese es el tiempo importante, porque el rugby es la excusa. El tiempo importante es el que pasamos afuera, porque afuera nos relacionamos, conocemos gente, nos hacemos amistades con las cuales compartimos después nuestra vida. Yo, en lo personal, en mi club he conocido a mi mujer, y hoy Ana sigue siendo mi mujer. Está bien, estamos ya, no sé, hace 40 y pico de años que estamos casados, pero hemos hecho una vida social muy importante. Los clubes son muy importantes en la Argentina y es lo que hay que proteger, ¿no? Entonces, creo que Matera es un gran capitán, que no tengo dudas que ha evolucionado, que no tiene ningún justificativo el haber escrito las cosas que escribió, porque eso no se puede defender, pero sí se le puede preguntar hoy, porque los tweets que escribió los escribió hace 7 años. ¿Vos pensás que hubiese pasado en Sudáfrica cuando el capitán Pienaar, el capitán de los Springboks campeones del mundo, que era un africano, nació en una comunidad y en un entorno donde se les enseñaba a odiar a los negros? Y Pienaar fue el capitán del equipo campeón del mundo de Sudáfrica con Mandela presidente. O sea que Mandela, que siempre ha dicho que todos nacemos iguales, que cuando alguien odia a otro es porque fue inducido a eso,
Mandela fue quien le dio la oportunidad a Pienaar de decirle, estás equivocado, vos sos el capitán de todos los sudafricanos hoy. Y eso no pasó con Pablo, con el error que cometió. Pablo sería mucho mejor no haberlo sancionado y decirle, cuando vuelvas a la Argentina vas a tener que ir a Bolivia a hablar con esa comunidad, le vas a tener que contar, vas a tener que ir por los clubes y contarle a los jugadores cómo evolucionaste, cómo te capacitaste, cómo cambiaste, porque eso es muy importante y eso es lo que tienen que transmitir ellos, que son las estrellas y los chicos los escuchan, ¿no? Sí, totalmente. Que sí, bueno, Mandela fue un gran ejemplo. Qué bueno que lo traes, ¿no? Porque después de todo el horror que fue el apartheid en Sudáfrica, vos sabés mucho de eso porque, bueno, vos viviste allá mucho tiempo, fuiste embajador, ¿verdad? Embajador Sí, de... bueno, sí, yo, bueno, antes dije que tenía 69 años y que he recorrido un camino y que tengo una historia para contar, pero quiero aclarar que para mí el rugby es un deporte sin privilegios, ¿no? Donde todos sabemos cuáles son nuestras obligaciones y a veces el que llega a ser capitán o el que es un buen jugador tiene el doble de obligaciones que los demás, ¿no es cierto? Pero yo reconozco que he sido un privilegiado porque me ha tocado vivir después de dejar de jugar al rugby cosas increíbles que fueron fruto, está bien, yo estudié, soy arquitecto, estoy casado, tengo una familia, no soy solamente jugador de rugby, pero reconozco que fui bendecido con ser el embajador que restableció las relaciones diplomáticas entre Sudáfrica y la Argentina porque había sido jugador de rugby, ¿no? Esto me dio la oportunidad de vivir historias increíbles, la oportunidad de haber compartido con Mandela muchas ocasiones porque él le gustaba mucho el deporte y bueno, las conversaciones iban más allá de lo protocolar, me permitió conocer personalidades increíbles, participar de esa transformación tan grande que se dio en Sudáfrica, ¿no? Porque, no sé, en la Argentina todos podemos pensar que las cosas pueden cambiar, que se pueden hacer de otra manera, ¿no? Pero en Sudáfrica, si vos lo pensás, cambiaron la policía, cambiaron las Fuerzas Armadas, cambiaron la bandera, cambiaron el himno. El día, por ejemplo, de la votación, que fue la primera votación, digamos, democrática en Sudáfrica, no había padrones. Entonces, al no haber padrones, votaba todo el que quería. Y se votaba con una carta donde tenías que tenías las fotos de los candidatos y marcabas con una cruz el candidato que vos votabas y te pintaban la mano. Entonces, esa pintura duraba 5 días y era, digamos, lo que funcionaba como padrón. Hubo gente haciendo cola 3 días para votar en Sudáfrica, que decía, no tengo problema, esperé toda mi vida para votar, así que no tengo problema en hacer la cola y estar 3 días. Entonces, esa transformación, ¿no? El que hubiera en Sudáfrica hicieron un concurso para elegir la bandera, una nueva bandera. Fue un nuevo país que solamente una persona con la capacidad de Mandela, una persona con la credibilidad de Mandela, lo pudo hacer. Y lo pudo hacer después de estar 27 años preso. 27 años preso. Conservó sus valores. Mira, Mandela, hay una historia increíble. No sé si me estoy prolongando mucho en esto, pero vale la pena. Mandela un día estaba en Sandton, que es un lugar que está en Johannesburg, en un restaurante. Estaba comiendo y estaba comiendo con sus custodios. Y había un señor en otra mesa comiendo. Entonces Mandela lo invitó a comer, a compartir el almuerzo. El señor compartió el almuerzo y cuando terminó se fue. Entonces uno de los custodios le dice a Mandela le decía Madiba, que quiere decir como Dios, ¿no?
Dice, Madiba, este hombre debe estar muy enfermo, porque temblaba cuando comía. Y Mandela le dice, no, no estaba enfermo. Este es uno de los guardias que me venía a torturar 2 veces por semana. Y su temor era que yo lo reconociera. Yo lo reconocí, pero si queremos hacer un país nuevo, tenemos que dejar de lado el resentimiento, ¿no? Qué Una grandeza, ¿no? historia Qué increíble, grandeza. increíble, increíble. Y lo que es un líder, ¿no? Porque la grandeza de Mandela es lo que cambió Sudáfrica. Sí, no hay duda, no hay duda. Qué mensaje para todos los argentinos, ¿no? Que ojalá algún día seamos capaces de hacer eso nosotros también. Un país se construye con amor y no con resentimiento, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso es lo más destacable. Bueno, ahí hay un peliculón, Invictus, que cuenta esa historia que vos comentaste sobre Bueno, Mandela, donde yo pudo viví, haber sido un líder vengativo y fue todo lo contrario, ¿no? Y eso fue lo que cambió todo. bueno, yo viví Invictus, o sea, yo estuve ahí. Yo estaba a 3 filas de donde Mandela juró como presidente. El día que Mandela jura como presidente fue otro día increíble en Sudáfrica. Nos juntaron a todos en su casa porque no había manera de controlar a la gente para llegar al acto de Asunción. Y yo tenía 2 desafíos ahí porque me había pedido nuestro canciller que le hiciera una reunión con el canciller inglés que venía al evento. Yo me había hecho muy amigo del embajador de Inglaterra, con lo cual el embajador me dijo, en algún momento buscame en la casa, vos me ves y yo te lo llevo al canciller, vos traes al tuyo y lo dejamos hablar. Me acuerdo que lo hicimos, lo dejamos hablar, claro, y yo me aparté cuando estaban hablando. Y el canciller inglés, el otro inglés que estaba con él, se quedó. Entonces, después que pasó la reunión, le digo a Ditela, este inglés, la verdad que se tendría que haber corrido, y Ditela me dice, no, es una cuestión de protocolo. Se queda porque tienen que tener un testigo de lo que están hablando, Ah, por una cuestión de protocolo. Pero ese día vivimos cosas increíbles. En la casa donde estábamos todos, juntándonos para ir al acto, claro, entramos con Ana y Ana me dice, ese tipo que está allá lo conozco. Y entonces le digo, mira, es Arafat. Y al lado, a 5 o 6 metros, estaba el que es hoy el rey de España. Entonces le digo a Ana, vení, vamos a saludarlo. Bueno, lo saludamos al rey de España, estuvimos hablando con él. Y cuando me doy vuelta, me lo veo venir a Fidel Castro caminando de frente, ¿no? Se le extendí la mano, lo saludo, le digo, comandante, qué honor conocerlo. Y me mira Fidel Castro y me dice, usted, chico muy joven, dice usted, ¿quién es? Le digo, no, soy el embajador argentino. Y ahí le dije, vos sabés, mi madre nació en Cuba. Entonces le digo, comandante, el 50% de mi sangre es cubana. Y fue como abrir la puerta, ahí me empezó a abrazar y me hablaba de las comidas y la verdad que vivimos una época increíble en Sudáfrica. Fue un gran desafío, ¿no? Fue un gran desafío, pero fue muy lindo. hablando del equipo y del líder, ¿no? Lo que logró Mandela con su liderazgo fue un cambio impresionante. ¿Qué opinás vos del liderazgo, ¿no? De la importancia del líder en un equipo? Yo creo que el líder es el que hace que las cosas pasen, ¿no? El líder es alguien que conoce bien, primero tiene que conocer sus límites para saber con quién rodearse, porque es muy importante conocer cuáles son los límites que vos tenés y cuáles son las falencias que vos tenés para poder rodearte con gente de confianza que tenga esas virtudes que a lo mejor vos no tenés. Entonces, esto es lo que pienso del liderazgo. Después lo que pienso, y siempre lo digo, es que es muy difícil hacer un líder.
El líder generalmente nace, es natural, y el liderazgo te lo dan los que están alrededor tuyo formando el equipo. Hay muchos equipos que tienen un capitán, pero que ese capitán no es el líder es otro, porque el poder se lo dan los demás. Entonces, para mí, ¿cuál es la virtud de un líder? Primero, hacer que las cosas pasen, después conocer su equipo, saber cómo puede sacar de cada uno lo mejor y permitir la comunicación fluida entre todos. No sirven los líderes a los cuales no se les puede decir nada y de los cuales hay que recibir solo órdenes, ¿no? Sirve aquel que sabe formar un equipo, que sabe hacer que todos participen, que sabe entender que las cosas las logran entre todos. Pienso que esto es lo fundamental para el tema del liderazgo. Y la otra cosa que es importante, que la podemos relacionar con el deporte, yo digo que siempre que el club es como la familia. Vos en el club no podés fingir, porque si vos fingís ser algo que no sos, tarde o temprano se va a descubrir lo que realmente sos. Entonces, ¿qué es lo que creo de un líder? Que fundamentalmente tiene que ser auténtico, tiene que ser un tipo que se muestre tal cual es, que no trate de fingir siendo otra cosa, porque eso no sirve. Así que esto es lo que pienso de los líderes, ¿no? Muy lindo y muy inteligente todo lo que decís realmente. Bueno, hay un montón de preguntas del público que se está sumando a todo esto, así que voy a tratar de hacerte algunas, porque hablamos de muchos temas que ya están. Pero bueno, vamos a hablar de la motivación, ¿no? O sea, en un equipo, en un club, en una empresa, ¿cómo se motiva al equipo? ¿Cómo se mantiene ese espíritu de querer superarse, de querer, porque bueno, uno a veces se cansa. Yo pienso que lo importante de tener un equipo motivado es fijarse metas que sean alcanzables y entender que todo es parte de un proceso. No se puede ser campeón de hoy para mañana. Lo que yo te contaba del equipo de Banco Nación. Nosotros primero pensamos perder menos, después en ganar un poquito más y después, bueno, tratar de ser campeones. Pero esa motivación hay que mantenerla a través de logros, pequeños logros que te permitan ir dando pasos como para llegar al destino que querés llegar. Y después es muy importante que todos compartan ese camino y que sepan el camino que van a recorrer. Porque si no vamos a estar llenos de desilusiones, ¿no? Una de las cosas que el rugby enseña es sobreponerse a la adversidad. En el rugby te taclean, te caíste y tenés que tratar de levantarte y tenés que tratar de seguir para adelante. Entonces, esta motivación se mantiene teniendo objetivos alcanzables y después manteniendo una buena comunicación con la gente, haciéndolos partícipes. Es difícil que alguien esté motivado si no siente que el objetivo que va a lograr es en parte de él y es logrado por él, ¿no es cierto? Claro. Esto es fundamental, ¿no? Y lo que te decía antes, el rugby enseña que no hay privilegios, que donde todos sabemos cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros derechos y de alguna manera vamos respetando estas cosas. Vos sabés que, no sé, todo el mundo se habla mucho hoy, viste, del sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia, ¿y qué es el sentido de pertenencia? Bueno, pertenecer es, uno empieza primero con la familia, después lo agranda con los amigos, y después se hace parte de un club donde respeta las reglas, donde paga la cuota y pertenece a ese club. En el trabajo pasa un poco lo mismo.
Nosotros pertenecemos a un equipo y a un grupo que tiene cosas en común, y lo bueno es que todos participen y que todos sepan cuál es la función que debe cumplir cada uno, ¿no? Bueno, te voy a hacer una pregunta que vos viviste algo que no muchos pudimos vivir, que es vestir la camiseta argentina, ¿no? ¿Qué significa vestir la camiseta argentina? ¿Cómo lo podrías describir? Bueno, mirá, el club es lo cotidiano, es lo de todos los días, son los amigos, es la camiseta, los colores que vos elegiste. Sí. El seleccionado es el honor. El seleccionado es el honor de ser y de estar entre los mejores. Es el honor de poder representar a tu club. Y para el club es el honor de tener una persona jugando en el equipo nacional en el que representás a todos. Tenés que ser consciente de la responsabilidad, ¿no?, que asumís, porque en definitiva estás representando a la juventud de un país, estás representando a la cultura de un país. Nosotros tuvimos la oportunidad, que ahora se da un poquito menos, de ir de gira a muchos lugares del mundo. Y estabas en un país como, no sé, Nueva Zelanda, estábamos 40, 45 días. Y éramos más que un equipo de rugby. Y algo que hay que entender, siendo Puma o siendo jugador de un club, es que vos no sos jugador de los Pumas cuando te pones la camiseta y entras a la cancha. Vos sos jugador de los Pumas 24 horas al día. Y tu conducta debe ser la adecuada 24 horas al día, no solamente dentro de una cancha de rugby, o no solamente cuando estás jugando por tu club. Vos sos siempre jugador de San Cirano, yo soy siempre jugador de banco. Entonces, esa responsabilidad hay que asumirla. Ponerse la camiseta argentina es un gran orgullo, es una camiseta que tiene muchísima historia, que es importante conocerla porque hay que respetar la historia para poder pensar en el futuro, ¿no es cierto? Entonces, y con la camiseta de los Pumas, el pecho se te hace el doble de ancho y sos capaz de cualquier cosa. Yo siempre decía que, Guastela siempre decía que cuando uno juega con el corazón y con la camiseta de los Pumas, no se cansa nunca. Y esto pasa con estos jugadores. Vos fijate que si hay algo que no se le puede endilgar a estos jugadores es la entrega. Eso está garantizado. O sea, cuando uno se pone la camiseta de su club o la camiseta del seleccionado argentino, va a dar más del 100%. Después, si pasa bien o mal la pelota, no importa. Lo importante es lo otro. Lo importante es ese esfuerzo que hicimos todos en conjunto para tratar de ganar. Y el otro tema es que no hay que olvidarse que el rugby es un juego, como el fútbol es un juego. Hay que terminar con este paradigma de que si ganamos somos los dioses del mundo y si perdemos somos unos muertos que no nos merecemos nada. Al contrario, hay que tener, yo creo que es muy importante tener esa dignidad de que si vos, Claudio, me ganaste el partido, bueno, yo voy a tener la dignidad de ir, darte la mano y felicitarte y saber que yo di todo lo que podía y vos fuiste mejor. Ahora, la próxima vez, seguramente voy a tratar de ser mejor que vos, ¿no? En el rugby había un gran maestro, que fue Catamarca Campo, que le decía a los jugadores: cuando a uno le dan una cachetada, tiene que poner la otra mejilla. Ahora, cuando le dan la segunda cachetada, hay que ver lo que hay que hacer. Así que la camiseta de los Pumas es una camiseta con historia, es una camiseta que se han puesto grandes jugadores de rugby, ¿no? ¿Para qué nos pasa? Los argentinos somos capaces
todo eso, ¿no? Cuando vestimos la camiseta de Argentina y ganarle a Nueva Zelanda y los chicos del básquet ganarle a los monstruos de la NBA. Y bueno, ni hablar del fútbol, donde una de las mejores selecciones también. ¿Qué nos pasa como sociedad? Que no ganamos nunca. Bueno, indiscutiblemente no somos un gran equipo. Yo diría que somos una sociedad que está un poco enferma, ¿no? Porque estamos hasta equivocándonos a veces en los valores. A veces a la gente que es exitosa o que le ha ido bien en los negocios, en vez de reconocerla, en vez de tratar de imitarla, no hacemos más que criticarla y no ver el esfuerzo que se ha hecho y no ver que el esfuerzo realmente vale la pena y que no se pueden tener las cosas de un día para el otro. Hoy esta inmediatez que hay en todo el tema de la información hace que la gente a veces no tenga noción de los tiempos. La gente quiere, o los chicos quieren las cosas en forma inmediata. Y lo que hay que hacerles entender es que sin sacrificio, Ya a mí no me gusta hablar de sacrificio cuando hablo de deporte, porque yo pienso, mira, yo pienso que el deporte, especialmente de los que entrenan en los clubes, que lo hacen por nada, lo hacen a cambio de nada, en definitiva lo que están haciendo es un acto de amor, porque lo están haciendo por nada. Entonces a lo mejor la Argentina y la sociedad argentina lo que necesita es un poco más de amor, es un poco más de dedicación y de hacer las cosas por el placer de hacerlas, sin esperar una compensación inmediata de las cosas. A lo mejor nos falta eso, ¿no? El poder planificar, el poder ser predecibles, el poder utilizar todo el talento que tenemos, porque en la Argentina hay un talento increíble. Yo creo que la Argentina hoy tiene una gran oportunidad que va a ser el poder exportar esa marca argentina, en hacer diseños argentinos, en hacer cosas que demuestren el talento de los argentinos. Pero para eso hay que capacitarse. Hoy estamos en una crisis, yo diría, casi terminal en todo el tema de nuestra educación. Y un pueblo que no se educa no tiene futuro. Entonces es muy importante la transformación que tenemos que hacer del sistema educativo en la Argentina. Con esta pandemia se ha desnudado que hoy los alumnos saben mucho más que los profesores de todo el tema informático y de las computadoras. Saben más lo que tienen que aprender que lo que tienen que enseñar. Entonces es muy importante la capacitación, es muy importante estar preparados para lo que viene, ¿no? ¿Necesitamos un líder como Mandela que cambie esta dinámica? Y muchas veces cuando se están viviendo crisis como las que se viven en este momento, la gente requiere y busca un líder. Sería bueno poder salir de esto con un equipo de gente, con un grupo de gente. Y hay algo que es importante, que es también, así como en el deporte nos tenemos que retirar a veces jóvenes y dejarles el lugar a los otros, los argentinos tenemos que entender que debemos dejarle el lugar a los jóvenes, que están capacitados como para manejar las cosas a lo mejor mucho mejor que nosotros. Mandela en eso fue un ejemplo. Mandela fue presidente por un solo periodo. Esperó 27 años para ser presidente. Y fue presidente por un solo periodo porque dijo, este es mi tiempo y los que vienen detrás son los jóvenes y es el tiempo de ellos. Y yo me retiro. Pero no se retiró, por supuesto que era una persona de consulta, pero hay que saber dejar el lugar para los demás, ¿no es cierto? Hay que saber pasar la pelota, ¿no?
Sí, claro, hay que saber pasar la pelota. Sí, el objetivo del rugby es la pelota y hay una sola. Hay que pasarla bien y hay que dejar que todos se diviertan. Y sí, viste, porque si vos te cortás y eludís uno, le dices otro, en algún momento te van a bajar, tenés que pasársele a otro para que haga el try, si no, no ganás, ¿o no? Sí, bueno, el rugby lo que tiene como deporte de conjunto es ese extra de saber que el que está al lado tuyo va a jugar con la misma intensidad que vos jugás, el tener ese placer de poder pasarle la pelota al otro y que a lo mejor el otro haga el try, pero sabés que vos contribuiste para eso, esto es necesario. Y yo creo que los deportistas tenemos una responsabilidad muy grande. En la Argentina no hay un ministerio de deportes y el deporte es un vehículo para el futuro. El deporte es una actividad desde la que se puede educar, el deporte es una actividad desde la que se puede mejorar la salud. Vos sabés que el deporte, Mandela siempre dice, y en la fundación que yo presido acá en la Argentina, que se llama Laureus, él es nuestro presidente honorario, y él siempre dijo que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo y que los deportistas tenemos un compromiso, una responsabilidad muy grande porque podemos hablar con los jóvenes en un mensaje casi directo, ¿no es cierto? Entonces, la actividad deportiva es muy importante para el desarrollo de los pueblos, es muy importante y sirve como puente de unión entre los pueblos. Entonces, los deportistas nos debemos el trabajar o el dedicar tiempo para que la gente entienda cuál es la importancia de la actividad deportiva y que los dirigentes dejen de hablar de contratos y de plata y hablen más de la esencia del juego, hablen más de cómo es contribuir al equipo, hablen más de entender la esencia del juego. En el rugby todos estos problemas que se han dado de violencia son problemas que se dan porque faltan los maestros. El rugby, al transformarse en un juego tan competitivo y al tener tal desarrollo en el software hoy que se puede estudiar todo, no existen los médicos, los médicos clínicos, existen especialistas hoy en el rugby. Existe un especialista en Scrum, existe un especialista en line out, un especialista en cómo se patea, pero no hay médicos clínicos que le digan a los chicos, la cancha es toda tuya. Sentí la alegría de correr con la pelota y la felicidad que vas a tener y jugar al rugby por el solo hecho de jugar. Catamarca Campo, este gran maestro del rugby de nuevo, lo cito a él. Catamarca le decía al medio scrum cuando tiraba la pelota en el scrum, le decía, tire la derecha, no vaya a ser que cuando esté solo en su casa, con su conciencia, no pueda disfrutar del triunfo porque sepa que hizo trampa. Entonces tire a la derecha, juegue dentro de las reglas del juego. Eso es lo que se necesita. Se necesitan profesores que enseñen y que le digan a los chicos que en definitiva es un juego y que hay que divertirse. Porque yo me pregunto, ¿ustedes piensan que los jugadores súper profesionales se divierten o se toman el juego como un trabajo? ¿Se divertirán lo que uno se divirtió jugando al rugby? Si no les pasa eso, cambio toda la plata que ganan ellos por la diversión que tuve yo jugando al rugby, ¿no? Sí, la verdad que lo único que vale en la vida es lo que se hace con pasión, ¿no? Claro, Que se claro. siente, y se nota cuando es así. Y volviendo a eso, ¿no? A esa, yo siempre hablo, ¿no? De lo importante que es la búsqueda de la excelencia, y para mí en ese rubro los All Blacks son un ejemplo Total. mundial, Los All Blacks mundial. los All Blacks son un proyecto de país. Los All Blacks son... hoy la gente habla de Nueva Zelanda por los All Blacks. Yo Ah, te digo algo, ¿vos creés, por ejemplo, que el homenaje que le hicieron los All Blacks a Maradona poniendo la camiseta porque
esto que yo decía que hay que desarrollar el intelecto de los jugadores. Mucha gente cree que el haka es un canto de guerra. Y el haka en realidad es lo que ellos llaman un challenge, es un desafío. Era el desafío que hacían los maoríes a la gente que llegaba a sus islas. Por eso los recibían mirándolos a los ojos, cantándoles, porque querían saber si podían confiar o no en esa persona. Entonces, el challenge que hicieron los All Blacks, poniendo la camiseta de Maradona en el piso, fue algo especial, no fue un canto de guerra, fue un homenaje del pueblo neozelandés al más grande jugador de rugby, de fútbol que hubo en la historia. Entonces, eso no fue fruto de la improvisación, eso fue programado, porque yo te puedo asegurar que todo lo que hacen los All Blacks está programado, está cronometrado, a tal punto te cuento algo. Cuando vinieron los All Blacks en uno de estos viajes a jugar acá, hicimos un evento para mi fundación. Y el evento para la fundación fue muy divertido, que nos instalábamos en un barco en Puerto Madero y vinieron los 3 pateadores de los All Blacks y yo, y pateábamos la pelota a uno de los puentes que hay en Puerto Madero. Muy divertido estuvo, muy divertido, la gente participó, estuvo buenísimo. Pero el tema fue el siguiente, los All Blacks nos dijeron, podemos ir 1 hora. La hora empieza a las 3 de la tarde. Entonces fuimos a las 3 de la tarde, los All Blacks estaban esperando. Podemos estar hasta las 4 de la tarde, nos dijeron. De 3 a 4 sonrieron, participaron del evento, extraordinario. A las 4 de la tarde se terminó la sonrisa, y los tipos nos dieron la mano, nos dijeron la pasamos muy bien y se terminó. O sea, estaba todo estructurado y bueno, está tomado como un proyecto de país, ¿no es cierto? Hoy la gente habla de Nueva Zelanda a través de los All Blacks. Pero qué ejemplo de... No, es como que los All Blacks resumen todo lo mejor del rugby, ¿no? O sea, la humildad, la búsqueda de la excelencia, el respeto. Sí, bueno, es lo que yo te decía antes. Es un proyecto con un plan. Los All Blacks empiezan a transformarse hace unos años porque tenían muchos problemas de droga y muchos problemas de alcohol entre sus jugadores. A tal punto que, por ejemplo, cuando los All Blacks entraban en un vestuario y terminaba el partido, el vestuario quedaba destruido. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a decir, el vestuario está limpio cuando llegamos. Bueno, cuando nos vamos, tiene que quedar como cuando llegamos. Entonces hoy, el capitán de los All Blacks, cuando termina el partido y terminan todos de bañarse y cambiarse, designa a 2 o 3 jugadores que pasan el lampazo, limpian el lugar y lo dejan impecable. Esas son reglas y son las cosas que respetan, las respetan plenamente. Yo recuerdo que hace poquito, hace unos años, fui a un congreso que se hizo en el Vaticano, que se llamaba El Deporte al Servicio de la Humanidad. Fuimos con Fitzpatrick, que es un amigo mío, que fue el hooker de los All Blacks campeones del mundo. Nos hicieron ese también jugó un montón de años. Jugó un montón de años también. Nos hicieron una entrevista. Y en la entrevista, claro, había un anfiteatro lleno de gente, de jóvenes. Estaban autoridades del Vaticano y un señor de la BBC que nos hizo una entrevista. Claro, empezó a hablar él. Para mí, yo tenía 2 inconvenientes ahí. Primero, el que no iba a hablar en español, tenía que hablar en inglés, que domino el idioma inglés, pero no como el español. Y después que tenía que hablar después de él. Él habló del orgullo de ser All Black, de dónde el All Black deja la camiseta, de los partidos que habían ganado. Bueno, cuando me tocó hablar a mí, yo dije, bueno, yo voy a hablar desde otra plataforma.
yo voy a hablar desde la plataforma de los perdedores, porque yo en mi vida perdí mucho más de lo que gané, pero aprendí mucho de los partidos que perdí, mucho. Y aprendí, por ejemplo, que en el rugby los que más pierden son los más importantes de este juego, porque los que más pierden son los más fanáticos, son los que después van al club, son los que después entrenan a los chicos, son los que tienen la satisfacción por otro lado y los que nos permiten jugar, porque si no, si fuésemos todos crack, seríamos todos iguales. Claro. Y me acuerdo que un cura me dijo, pero usted me está hablando de la importancia del perdedor. Sí, yo le estoy hablando de la importancia del perdedor, de reconocer que sin él no podemos jugar y que sin él no hay competencia. Y esto es importante, ¿no? El saber que, bueno, es un juego. Hay gente que gana y gente que pierde. Ya me tocará en algún momento ganar, ¿no? No, y la verdad que uno aprende cuando pierde, no cuando gana. Claro, claro. Y uno Sí, aprende en las... hay algo importante para decirle a los jóvenes, que es que uno debe disfrutar de las victorias, pero debe disfrutar de las victorias sin exceso. Es muy lindo disfrutar de la victoria y poder vivirlo pleno, al 100%. No es necesario tomarse 18 cervezas después de un partido de rugby, porque te vas a olvidar de todo y porque no vas a estar pleno para disfrutar. Entonces, hay que festejar. Una de las cosas que está bueno transmitirle a los jóvenes es que los festejos tienen que ser sin excesos, tienen que ser con respeto al tipo que vos le ganaste, tiene que ser con poder compartir un momento. Ojalá hubiesen podido saber esto los chicos que tuvieron el evento que tuvieron en Villa Gesell, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, ya se nos está consumiendo el tiempo, ¿viste? Hace como 1 hora y 20 que estamos charlando. Hugo, realmente un placer. Yo siempre te admiré como jugador de rugby, pero realmente te admiro como persona también. Creo que, que sos una muy linda persona y yo te quería tener acá como cierre de este ciclo de Balance Talks para que pudiéramos charlar y dar todos estos mensajes que para mí son tan importantes, ¿no? En la vida, cómo entender el deporte, cómo entender la parte intelectual del deporte, lo que nos permite aprender en la vida, las lecciones que nos da para saber vivir la vida bien, ¿no? Con pasión, con ganas de ser mejor, con respeto hacia los demás, con humildad. Así que, bueno, un honor haberte tenido acá en nuestra No, charla, charlar para con todos mí, para mí un placer, para mí es una caricia para el alma que me llamen, pensar que ya tengo 69 años y hay gente que se acuerda de uno, esto es muy importante para mí. La verdad que eh, ojalá sirva de fuente de inspiración o sirvan las experiencias que uno ha tenido para quienes han estado escuchando, poder encontrar la felicidad, porque en definitiva lo que buscamos en la vida es ser felices. Y, y agradezco a ustedes. Por último, me gustaría decir que eso que aprendí en el deporte de no entregar mi libertad, lo conservo siempre. No enajeno mi libertad. Yo estoy acá hablando con ustedes porque yo quiero y porque ustedes me invitaron. Así que el agradecido soy yo. No puedo más que estar contento. Estoy cumpliendo con el encierro como cumplimos todos, pero ustedes me permiten estar en contacto con el mundo exterior. Así que estoy siempre a su disposición y muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que lástima que estamos desde lejos y no se puede sentir el aplauso, pero estoy seguro que cada uno debe tener en su casa viéndote, que debe haber como 2000 personas viéndonos, la gana de aplaudir en este momento, Hugo. Te mando un Cariño a abrazo. todos.
Gracias. Te agradezco muchísimo y le mando también un aprovecho para mandarle un abrazo muy grande a todos los que nos están viendo. Y como este va a ser el último Balance Talks del año, también aprovecho para desearle felicidades, feliz Navidad, feliz año y esperemos que el 2021 sea sin pandemia, ¿no? Y mucho mejor que este año que fue durísimo y que no vamos a olvidar nunca. Ojalá nos podamos abrazar todos. Exactamente. Bueno, chao. Muchísimas gracias. Gracias. Felicidades.